Belleza en lugar de ceniza por Joyce Meyer. Capítulo 3. Comportamiento adictivo a causa del abuso. Lo primero que hay que darse cuenta es que el fruto en nuestra vida, el comportamiento, viene de alguna parte. La persona que es violenta, es debido a algo. Su conducta es el fruto malo de un árbol malo que tiene malas las raíces. Como suelo decir, los frutos podridos provienen de raíces podridas, los buenos frutos provienen de buenas raíces. Es importante darle una mirada de cerca a sus raíces. Si eran desagradables, estaban lastimadas o fueron maltratadas, la buena noticia es que usted puede arrancarla de esa tierra mala y trasplantarla en la buena tierra de Jesucristo para que pueda arraigarse y nutrirse en él y en su amor. Efesios 3:17, Colosenses 2:7. Jesús lo injertará en él. Si usted, como rama, está injertado en él, la raíz y la vid, Juan 15:5, comenzará a recibir toda la savia, todas las riquezas de su amor y gracia, que fluye de él. En otras palabras, si en su crecimiento usted no recibió lo que necesitó para estar lozano y saludable, Jesús se la dará gustosamente ahora. En mi propia vida hubo gran cantidad de malos frutos que traté de sacarme de encima. Trabajé arduamente tratando de portarme bien. Pero no importaba de qué mala conducta me quisiera deshacer, siempre afloraban 2 o 3 más en alguna parte. Era como la mala hierba o el diente de león. Yo arrancaba la parte visible, pero no arrancaba la raíz del problema. La raíz estaba viva y seguía produciendo nuevos brotes de problemas. Esto le resulta conocido. Como ilustración, el Señor me dio este ejemplo. Alguna vez abrió el refrigerador y sintió mal olor. Usted sabía que había algo podrido, pero para saber qué era lo que producía el mal olor, tuvo que sacar todo. El mismo principio se aplica a tu vida personal. Si usted tiene problemas emocionales, puede que se deba a que hay algo descompuesto en su interior. Tendrá que hacer una búsqueda, vaciar todo y hasta hacer una selección para llegar a la raíz del problema y sacarlo para que todo sea nuevo y fresco. Recuerde que arrancar raíces puede ser traumático y doloroso. Ser replantado, arraigado e injertado es un proceso que lleva tiempo. Las promesas de Dios las heredamos con fe y paciencia, Hebreos 6:12, por lo tanto, sé paciente. Dios siempre termina lo que empieza, Filipenses 1:6, Él es autor y el consumador, Hebreos 12:2. Frutos malos. He dado tanto fruto malo en mi vida que he sufrido los brotes de la depresión, el negativismo, la autocompasión, temperamento explosivo y el síndrome del resentimiento. Tenía un espíritu controlador y dominante. Era dura, rígida, legalista y condenatoria. Guardaba rencor y tenía miedo, especialmente, de ser rechazada. Era una persona por dentro y otra por fuera. Daba la impresión de ser confiada, y en cierta medida lo era. Pero, aún así, tenía una muy baja autoestima y mi así llamada confianza no estaba basada en lo que era en Cristo sino en la aceptación de los demás, en mi apariencia y logros y en otros factores externos. Mucha gente piensa que es segura, pero si se escarba más allá de la superficie, están muertos de miedo. Yo estaba confundida y aturdida en mi interior. Soy extremadamente bendecida de poder decir que nunca fui adicta a las drogas o el alcohol. Fumé cigarrillos pero no tuve ninguna otra dependencia química. Simple y llanamente no me gusta el alcohol. Podía tomar algunos tragos, pero en cuanto me empezaba a marear, ya no bebía más. Siempre tuve mucho dominio propio. Era parte de mi personalidad que nadie me controlase, por lo que me mantuve alejada de las drogas. Creo que debido a que mi padre me controló tanto, tomé la determinación que no se repetiría. Aunque no controlaba mis problemas internos, parecía que tenía cierta sabiduría para apartarme de las cosas que me pudiesen dar dependencia. En una ocasión tomé píldoras para bajar de peso porque estaba excedida en 12 kilos. Aunque era una prescripción médica, me levantaban. Eran anfetaminas, pero yo no sabía que eran dañinas. Me encantaba cómo me hacían sentir todo el día. Cuando las tomaba, trabajaba como una máquina, limpiaba la casa, era creativa y amigable, estaba pero muy activa. Pero cuando se acababa el efecto me venía abajo. Aunque no bajé de peso, las pastillas sí controlaban mi apetito mientras duraba el efecto. Podía estar todo el día sin comer, pero en la noche me sentía tan desesperada que podía comerme todo lo que no había comido durante el día. En mi interior sabía que podía adquirir adicción a las pastillas si las seguía tomando, por lo que las dejé.
Ahora me doy cuenta de que el hecho de evitar hacer cosas que me destruyeran eran el resultado de haber recibido a Jesús a los 9 años. Aunque no sabía cómo desarrollar una relación con el Señor, Él siempre estaba conmigo y me cuidaba de manera que yo no me daba cuenta en ese momento por falta de conocimiento. Años después, sé muy claramente esas bendiciones. Sé que la gracia y la misericordia de Dios me guardó de problemas serios como el crimen, las drogas, el alcoholismo y la prostitución. Le agradezco al Señor y me admiro de la forma en que Él me cuidó. Aunque no tengo ese tipo de problemas, tengo un montón de otros. La raíz mala ha producido fruto malo. Aparentar. Me sentía muy infeliz y desgraciada. Pero, como mucha gente, aparentaba como que todo estaba bien. No queremos que los demás se enteren de lo miserable que nos sentimos, pero también aparentamos ante nosotros mismos para no tener que enfrentarnos y resolver los problemas. No tomé conciencia de lo desgraciada que era hasta que me metí en la palabra de Dios y comencé a experimentar cierta sanidad emocional. Si la persona no conoció la verdadera felicidad, ¿cómo sabe que le falta? No recuerdo haber estado plenamente relajada y haberme sentido verdaderamente feliz de niña. Creo que nadie puede disfrutar la vida viviendo en constante temor. Recuerdo una tarde, después de habernos casado, que Dave hablaba de su niñez. Creció junto a 7 hermanos. Había mucha diversión y amor entre ellos, pasaban los veranos en el campo, hacían meriendas campestres, jugaban a la pelota, tenían amigos y una mamá cristiana que les dedicaba tiempo para enseñarles cosas acerca de Jesús. No tenían mucho dinero porque el padre de Dave había muerto de una enfermedad del hígado provocada por el alcohol. Pero, a pesar de esa influencia, las oraciones y el ejemplo cristiano de la mamá de Dave mantuvo a la familia fuera de problemas. Se amaban y eso es lo que todos necesitamos y para lo cual hemos sido creados. Mientras Dave me compartía esa tarde los buenos tiempos que él había pasado con su familia y lo mucho que había disfrutado los años de su niñez, de pronto me di cuenta de que yo no había tenido algo así. No recordé haber sido nunca, jamás, feliz en mi infancia. Me habían robado algo que nunca volvería a tener. Me sentí terriblemente estafada. Tal vez usted se sienta igual. Si es así, Dios hará por usted lo que ha hecho conmigo. Él arreglará las cosas. Él mismo, será su recompensa y le restaurará lo que perdió. Me di cuenta de que tenía que dejar de aparentar y enfrentar la verdad. Yo tenía cierto comportamiento adictivo del pasado. Ese pasado no era culpa de Dave ni de mis hijos. No era justo seguir haciéndolos sufrir por algo en lo cual ellos no tenían nada que ver. Comportamiento adictivo. El comportamiento adictivo que resulta del abuso es, probablemente, interminable, pero aquí enumero algo. Sustancias adictivas. Alcohol. Drogas, recetadas e ilegales. Obsesión por el dinero. Gasto excesivo. Acumulación. Desórdenes alimenticios. Bulimia, comer purgarse. Anorexia, pasar hambre. Obesidad causada por la glotonería. Nota, algunas personas que han sido promiscuas se mantienen gordas a propósito evitando así ser atractivas. Temen volver a caer en tentación. Quienes han sido privados de amor pueden sentir que comiendo llenan lo que no tuvieron. Adicciones de sentimientos. Violencia. Tristeza. Temor. Excesiva emoción. Justicia religiosa. Gozo implantado, llevando estampada una sonrisa constante, no aparentando jamás estar enojados, riéndose en momentos inoportunos, hablando solo de cosas felices. Ideas adictivas. Detallistas. Temerosos. No paran de hablar. Pensamientos lujuriosos, pensamientos intranquilos, la mente nunca descansa, siempre está pensando qué va a decir y hacer, cómo reaccionar, etc. Obsesión por la actividad. Trabajo. Deportes. Lectura. Juego. Ejercicios. Televisión. Se ocupa en cuidar demasiadas mascotas. Adicciones de la voluntad. Controladores, la gente controladora piensa que tiene que manejar todas las situaciones. No someten las emociones a la lógica o la razón. Se siente segura cuando está en control. Controlado, las personas controladas se vuelven muy pacíficas, entregan su voluntad a la gente y hacen lo que los demás les dicen. Hasta pueden ser poseídos u oprimidos fuertemente por entregarle su voluntad al diablo. Se sienten tan poca cosa que no merecen nada, ni siquiera elegir.
Repetición de los hechos: estos adictos repiten su propio abuso sobre sus hijos o, como adultos, se colocan constantemente en situaciones que producen el mismo tipo de cosas que les sucedieron de niños. Una escena similar les recuerda el suceso y asumen el papel del abusador para no sentir el dolor del recuerdo. Ejemplo: un hombre a quien su padre golpeaba de niño puede que maltrate a sus hijos como resultado de ver escenas retrospectivas y asumiendo el papel del abusador en vez de ser el maltratado. Una mujer que haya sido objeto de abuso físico, sexual o verbal por su padre puede que se case con un hombre, o con varios hombres sucesivamente, que la traten de la misma manera. Ella puede creer que no se merece otra cosa o que se merece ser maltratada. Hasta puede que busque ser maltratada provocando el maltrato. Cuidadores: algunas personas encuentran su valía cuidando de otras que las necesiten. Se sienten tan sin valor que se vuelven adictos a cuidar, a ayudar, a complacer a la gente y ser agradables, porque haciendo esto se sienten bien. Creado para sentirse bien interiormente. Como seres humanos, Dios nos creó para ser felices y sentirnos bien, justos, acerca de nosotros mismos. Es más, debemos sentirnos bien o a la larga desarrollaremos alguna clase de comportamiento incontrolable, porque ese comportamiento nos hace sentir bien aunque sea no más por un ratito. Piénselo. La persona adicta a las drogas, probablemente haya empezado porque su dolor era tan intenso que se sintió impelido a sentirse bien, aunque fuera temporalmente. Lo mismo sucede con la bebida. Mucha gente también usa la comida como consuelo. Se disfruta comiendo, nos sentimos bien comiendo. Mucha gente con desórdenes alimenticios están carentes de amor. Quieren sentirse bien consigo mismo. Si no nos sentimos bien en el interior, entonces, lo procuraremos de otro lado. Si usted tiene cualquier comportamiento adictivo, puede que este capítulo lo ayude a entender la raíz del problema. Usted se puede pasar toda la vida luchando con la conducta externa, el fruto malo, pero asomará por algún lado si no se ocupa de la raíz.